2x2 de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Hola, el día de hoy quise compartirles un vlog sobre una receta francesa y pues estaba pensando de qué cosas puedo yo cocinar que son típicas de Francia y hacerlas en otro lugar, como por ejemplo en Perú, donde pueda encontrar los ingredientes. Este es uno de los ejemplos, es algo muy sencillo de hacer, es una de mis comidas favoritas y es tan fácil de hacer que le dije a la mamá de Martín si un día me puede mostrar como que de manera pausada y así yo lo puedo compartir en YouTube. Entonces vamos a empezar con los ingredientes de la tarta de poro. Bueno, para la tarta de poro vamos a necesitar lógicamente poro. Acá hay 3 unidades de poro, también queso. Esta receta, por cierto, depende mucho de cada familia, así es el estilo que lo hace la familia de Martín. Ellos usan queso emmental, ¿está bien dicho? Emmental. Emmental. Crema de leche, pimienta, curry y sal. Bueno, entonces lo primero que se tiene que hacer con todos estos ingredientes es, lógicamente, lavar los poros y luego vamos a cortarlos. Incluso me dio como una sensación de que es como de la misma, no especie, pero tal vez de la misma familia botánica, no sé cómo decirlo, de que la cebolla china, porque pues tiene la cabeza blanca, esta parte de acá verde, y también hace llorar cuando lo vas cortando en la parte de la cabeza. Entonces se usa completamente todo. Los trozos son más o menos de estos tamaños, puede ser como 2 centímetros, 1,5 centímetros. Y ya luego lo vamos a meter a la sartén. Previamente vamos a calentar el aceite. Cuando ya esté caliente vamos a agregar todos los poros. No se necesita que se dore en sí, es más que lo vamos removiendo y lo vamos a dejar cocinar unos 30 minutos como mínimo. Y pues para que no se queme, para que no se seque, vamos a agregar un poco de agua y lo vamos a dejar ahí por ese tiempo. En el caso de nosotros vamos a ir moviendo cada 10 o 15 minutos, vamos removiendo. Y a los más o menos 45 minutos se supone que ya tiene que estar listo. Bueno, y para hacer la parte de la masa, que es la tarta, por acá les voy a dejar cómo es que lo hago yo. Depende mucho de los estilos, algunos le agregan mantequilla, otros le agregan huevo, otros no. Pero por ejemplo aquí en Francia venden esta pasta, esta ya hecha, pero es muy rica porque es de 1000 hojas. Yo no sabría cómo prepararla, me gusta mucho así. Y pues en esta oportunidad sí lo hicimos de manera como convencional. Y aquí está, entonces la estamos poniendo en el molde para, bueno, no hacer tan largo el video, porque en realidad es una tarta cualquiera, no necesita hacerse de manera tan específica o con ingredientes especiales. Acá está ya el poro hecho, le vamos a agregar curry. Aquí es una cantidad como al gusto. Bueno, entonces como les comentaba, es dependiendo del gusto. A veces lo puedes hacer con el queso emmental y también puede ser con el queso de cabra, como en este caso es. Nosotros para mostrarle vamos a hacer la mitad, una parte con emmental y la otra con queso de cabra, que me gusta mucho, es muy rico. Entonces ahí lo vamos a partir en pedacitos. Ahora vamos a agregar la crema de leche junto con el poro también. Bueno, este envase tiene 20 centilitros, entonces esto equivale a 200 mililitros, pero solo le echará más o menos la tercera parte, no mucho porque si no el relleno va a ser muy aguado. Y pues también se puede agregar mascarpone si deseas en lugar de la crema de leche, o también podría ser leche de coco. Ahora vamos a agregar.
Y la otra mitad con el emmental, que a mí me encanta también, es muy rico. Como es a gusto, si no encuentran, entonces lo pueden hacer con parmesano o mozzarella, cualquier queso en realidad. Y la verdad eso es todo. Ahora lo vamos a meter al horno a 210 o 220 grados. Acá suelen cocinar esos grados. Normalmente yo lo hago a 180, pero así hice la receta, 220 grados y por 30 minutos en un horno precalentado. Y ¡tarán! La tarta de poro. No entendí muy bien lo que dijo tu mamá sobre este queso de cabra. ¿Qué dijo? Es que está un poquito seco porque lo pusimos encima y teníamos que ponerlo más adentro. Ah, ya de repente mezclado entre el poro o el queso. No, este es el queso. Y bueno, lo van a acompañar seguramente ellos con mostaza. Así que vamos a ver la mesa. No, da ganas de comer. On est dans the highway, Non, c'est vraiment... C'est joli, c'est différent, mais oui. c'est joli. Sí, claro. J'ai chalon à gauche aujourd'hui. T'as plusieurs endroits. What? Où il y a des épices. Entonces vamos a cortar la tarta. Para los que quieren un pedacito con queso de cabra y un pedacito con queso emmental. Yo digo emmental, pero ¿es emmental o emmental? Emmental. Emmental. Voy a destruirla. 2 muy aburridos minutos más tarde. ¿Qué estás haciendo a la tarta de mi mamá? Bueno, entonces la presentación no está tan buena. Es por mí que no lo he podido cortar muy bien, muy lindo, pero lo que importa es el sabor. Supuestamente yo lo tenía que hacer con la mamá de Martín, pero finalmente yo estaba más grabando, así que vamos a probar qué tal las manos. Poirier. No, es que siempre me va a encantar porque desde la primera vez que lo probé yo me quedé así maravillada con la tarta de poro. Me gusta mucho porque hacen muchas tartas con queso y también hacen les voy a pasar por aquí de repente. Muchos como rellenos, como berenjena y le echan, a veces le pueden echar como queso, no sé si trocitos de tocino y lo meten al horno y también es buenazo. Entonces con las berenjenas o los pepinos pueden hacer este tipo de mezclas al horno que están riquísimas. Y eso sí lo pueden encontrar ingredientes en Latinoamérica. Y bueno, acá también lo están acompañando con arroz. Es un arroz como estilo chino, le dicen cantonés, ¿no? Cantonés. Y le agregan, o sea, es como un tipo chaufa, pero le agregan alverjita. Entonces, como nutritivo, está muy bueno para balancear también. Y le echan tocino. Tocino, huevos, Sí. cebolla. Y acá hay varias salsas que le pueden agregar. Mi favorita es la de ajonjolí, sésamo. Esta. Me encanta. Y Martín, ahora te toca a ti decir si te gustó. Por supuesto que me gusta la comida de mi mamá. No. Ese es un verdadero hombre. Suscríbete.